¿Alguna vez te has preguntado qué hay detrás del misterio de Santa Filomena? Su historia, envuelta en la oscuridad del siglo XIX, esconde secretos poderosos e imposibles de creer. Prepárate para descubrir la verdad. Suscríbete y activa la campanita para no perderte ningún detalle de esta fascinante investigación. Así que, ¿te has preguntado alguna vez quién fue Santa Filomena? Su historia es un misterio envuelto en una capa de enigma, una figura que, a pesar de su veneración, carece de una biografía clara y verificable. Imagina, una santa cuyo pasado es un rompecabezas de piezas dispersas, fragmentos de leyendas y conjeturas que la convierten en un personaje fascinante, casi mitológico. La información que tenemos sobre ella es escasa y, a menudo, contradictoria. Se dice que fue una mártir cristiana del siglo IV, pero la evidencia histórica que respalda esta afirmación es, digamos, débil. No hay documentos oficiales, ni registros fiables que confirmen su existencia en esa época. Su historia, en realidad, comienza mucho más tarde, en el siglo XIX. En 1805, durante unas excavaciones en las catacumbas de Roma, se encontraron unos restos óseos junto a una inscripción que mencionaba a una Filomena. A partir de ahí, la leyenda comenzó a tejerse. Se atribuyeron milagros a estos restos, se le otorgó el título de santa y, de repente, una figura desconocida se convirtió en objeto de una devoción masiva y fervorosa. Pero, ¿era realmente ella? ¿Esa inscripción se refería a la misma Filomena que se venera hoy en día? Esa es la gran pregunta, el núcleo del misterio. La falta de pruebas contundentes hace que la historia de Santa Filomena sea un enigma fascinante, una mezcla de fe, leyenda y la incertidumbre inherente a la arqueología y la historia. Pero, ¿de dónde surge la devoción a esta santa enigmática? La respuesta nos lleva a las catacumbas romanas, un laberinto subterráneo cargado de historia y misterio. En 1805, durante unas excavaciones en las catacumbas de Priscila, se produjo un hallazgo sorprendente, un nicho con una inscripción que mencionaba a una Filomena mártir. Junto a la inscripción, se encontraron algunos restos óseos, una pequeña ánfora con un aceite y otros objetos. ¿Serían estos los restos de la misteriosa santa? La Iglesia, en ese momento, estaba ávida de nuevas figuras para fortalecer su fe. El descubrimiento, entonces, fue recibido con entusiasmo. Se iniciaron las investigaciones, pero la falta de datos concretos sobre la vida de Filomena dificultó la autenticación de los restos. ¿Era realmente ella? La incertidumbre se apoderó de los estudiosos, abriendo un debate que persiste hasta nuestros días. La falta de registros históricos fiables alimentó las dudas. Algunos argumentan que el hallazgo fue una manipulación, una invención para impulsar la fe en una época de incertidumbre religiosa. Otros defienden la autenticidad de los restos, basándose en la fe y la tradición. La verdad, como suele suceder en estos casos, se encuentra envuelta en una bruma de especulación y creencia. La falta de evidencia contundente ha permitido que la historia de Santa Filomena se convierta en un fascinante misterio, un enigma que continúa cautivando a miles de personas. Entre los restos de mártires cristianos, apareció un pequeño osario con una inscripción, Filomena. 3 objetos acompañaban los restos, un ancla, 3 azotes y una palma. A partir de ahí, todo es misterio. ¿Quién era realmente Santa Filomena? Los primeros relatos, basados en esa escasa evidencia arqueológica, la pintan como una joven princesa romana de noble cuna, perseguida por su fe cristiana durante el reinado de Diocleciano. La leyenda cuenta que sufrió un terrible martirio, incluyendo flagelación y decapitación. Sin embargo, la falta de fuentes históricas fiables para confirmar su existencia o su martirio ha generado un debate que perdura hasta hoy. ¿Era Filomena un personaje real, una mártir olvidada por la historia, o una creación posterior basada en la coincidencia de los objetos encontrados en su supuesta tumba? Algunos historiadores apuntan a que la inscripción podría ser una simple coincidencia, o incluso una interpretación errónea. Otros defienden la autenticidad de los restos, basándose en la tradición popular y en la fervorosa devoción que despertó Santa Filomena a partir de su supuesto descubrimiento.
Tú mismo puedes ver cómo la falta de evidencia histórica sólida alimenta el misterio, convirtiendo la historia de Santa Filomena en un enigma fascinante. Así que ahí estaba, la única pista, la inscripción, Filomena. Simple, enigmática. ¿Quién era ella? La leyenda, como ya sabes, se había tejido a partir de pocos hilos, pero esa inscripción era el punto de partida. Los historiadores se enfrentaron a un misterio. ¿Un nombre común? ¿Un nombre con un significado oculto? ¿Una clave para descifrar su historia? La palabra, Filomena, en sí misma, evocaba imágenes de la mitología griega. ¿Una coincidencia? ¿O una pista que nos llevaba a una identidad oculta tras un nombre aparentemente sencillo? Las investigaciones se centraron en analizar el contexto histórico y geográfico de la época, buscando cualquier registro que pudiera arrojar luz sobre la vida de esta misteriosa mujer. La falta de información directa sobre Filomena obligó a los investigadores a depender de la interpretación de los objetos encontrados junto a sus restos, el ancla, los azotes y la palma. ¿Eran símbolos religiosos? ¿O indicaban una vida específica? Cada objeto se convirtió en una pieza de un rompecabezas que parecía imposible de armar. Pero la inscripción no era solo una leyenda. Tenías en tus manos la llave. Tras años de búsqueda, finalmente, se encontraron restos óseos. Fragmentos, sí, pero suficientes para un análisis exhaustivo. Imagina, huesos antiguos, cubiertos de polvo y misterio, esperando revelar sus secretos tras siglos de silencio. La esperanza de desentrañar el enigma de Santa Filomena se concentraba ahora en la ciencia. El análisis de isótopos reveló su dieta, un indicio de su origen geográfico. Los huesos, porosos y delgados en algunos puntos, hablaban de una vida quizás dura, de trabajos físicos o de una enfermedad que la marcó. Cada microfractura, cada señal de desgaste, era una pieza más del rompecabezas. Los científicos trabajaron incansablemente, analizando cada detalle con microscopios y herramientas de precisión. El estudio de su dentadura, aunque incompleta, ofreció pistas sobre su edad aproximada al momento de su muerte. La comparación de la estructura ósea con datos antropológicos existentes permitió reconstruir, aunque de forma parcial, su apariencia física, estatura, complexión. Cada pieza de información, por pequeña que pareciera, se unía a las demás en una compleja investigación que te dejará sin aliento. El análisis confirmó la existencia de una joven, pero ¿cómo era? La ausencia de retratos contemporáneos nos obligaba a reconstruir su imagen a partir de lo que la tradición nos había legado. Y aquí es donde la iconografía entra en juego, tú mismo te darás cuenta de la fascinación que esto conlleva. Las representaciones artísticas de Santa Filomena, surgidas tras la supuesta identificación de los restos, se convirtieron en un reflejo de la época, de las creencias y de la imaginación colectiva. ¿Qué te imaginas al pensar en ella? Generalmente se la representa como una jovencita, con rasgos delicados y una mirada serena, vestida con un sencillo vestido blanco, a veces con una palma de mártir en la mano, símbolo de su sufrimiento. Observa cómo la pureza y la inocencia son características recurrentes. Esta imagen, idealizada y pacífica, contrasta con la realidad brutal de su supuesta historia. Pero recuerda que, en aquella época, la imagen de santidad se asociaba con la belleza y la virtud. La iconografía de Santa Filomena, por tanto, no es una simple representación histórica, sino una construcción cultural. Es un reflejo de cómo la sociedad del siglo XIX percibía y representaba la santidad femenina. Analizando estas imágenes, podemos entender no solo cómo se imaginaron a Santa Filomena, sino también cómo se concebía la fe y la devoción en ese contexto histórico. Fíjate en los detalles, en los símbolos, en la atmósfera que se crea en cada representación. Y así, a partir de esos escasos indicios, comenzamos a vislumbrar la figura de Santa Filomena. Pero lo verdaderamente asombroso no reside en su imagen, sino en el fenómeno que la rodea, su culto. Su popularidad explotó con una velocidad sorprendente a mediados del siglo XIX. De la oscuridad más absoluta, pasó a ser venerada por millones en apenas unas décadas.
¿Cómo fue posible semejante ascenso meteórico? La respuesta no es sencilla, pero varios factores contribuyeron a este fenómeno. En primer lugar, la época estaba marcada por una profunda religiosidad popular, un anhelo espiritual que buscaba consuelo en la fe. Filomena, con su historia de martirio y su imagen juvenil, representaba una figura accesible y conmovedora, capaz de conectar con la sensibilidad de la época. Además, la supuesta autenticidad de sus reliquias, descubiertas en las catacumbas romanas, reforzó su credibilidad. Para muchos, era una prueba tangible de la verdad de su historia. Los milagros atribuidos a su intercesión, ampliamente difundidos por la prensa y el boca a boca, alimentaron la devoción popular, generando una espiral de fe que se autoalimentaba. La rápida expansión del culto a Santa Filomena no se limita a un simple fenómeno religioso, refleja también las ansias de esperanza y consuelo en una época de cambios y convulsiones sociales. Su historia, aunque envuelta en misterio, resonó profundamente en el corazón de mucha gente, ofreciéndoles un punto de referencia en un mundo en transformación. Pero, ¿qué detonó su fulgurante ascenso a la popularidad? El siglo XIX fue su época dorada. Imagina, Europa, en plena efervescencia tras la Revolución Francesa y con la Iglesia Católica buscando recuperar su influencia. Santa Filomena, con su aura de misterio y su supuesta capacidad milagrosa, se convirtió en un símbolo de esperanza y fe en un periodo de grandes cambios y profundas incertidumbres. Su imagen, joven y pura, resonaba con la sensibilidad de la época. Su culto se expandió rápidamente, favorecido por la publicación de su historia, o mejor dicho, la reconstrucción de su historia, a partir de los pocos datos disponibles. Recuerda que se trataba de una santa, redescubierta, envuelta en un velo de misterio que la hacía aún más atractiva. La gente anhelaba un relato esperanzador en un mundo convulso, y Filomena se convirtió en ese faro de luz. La proliferación de curaciones milagrosas atribuidas a su intercesión contribuyó enormemente a su popularidad. Cada testimonio, cada supuesto milagro, alimentaba la llama de la devoción. Se construyeron iglesias en su honor, se compusieron himnos, y su imagen se reprodujo en miles de estampas que se extendían por toda Europa. Filomena se convirtió en algo más que una santa, un símbolo de fe, esperanza y, sobre todo, de un misterio fascinante que cautivaba a las masas. Recuperando el hilo, la Iglesia, necesitada de símbolos de fe tras la convulsión revolucionaria, encontró en Santa Filomena una figura ideal. Su historia, aunque nebulosa, era lo suficientemente atractiva como para capturar la imaginación de una Europa sedienta de esperanza. Imagina las procesiones, las plegarias, la construcción de capillas en su honor, todo esto comenzó a expandirse rápidamente. La devoción se extendió como la pólvora. De Italia, donde se encontraron sus restos, su culto se propagó a Francia, España, Portugal, y rápidamente cruzó el Atlántico, llegando a América Latina y Estados Unidos. Fue una expansión orgánica, impulsada por el boca a boca, las cartas entre familias y, sobre todo, por la fe inquebrantable de aquellos que creían en su poder intercesor. Piensa en la cantidad de cartas que cruzaron el océano, llevando consigo estampas y relatos de milagros atribuidos a la santa. Cada testimonio, cada cura milagrosa, cada respuesta a una oración ferviente, alimentaba la llama de la fe y aseguraba la rápida expansión de su culto. Su imagen, dulce y serena, resonó profundamente en el corazón de muchas personas. Suficientemente atractiva para llenar ese vacío espiritual. Pero, ¿qué hay de los milagros? Miles de testimonios inundaron Roma, relatando curaciones inexplicables, atribuidas a la intervención directa de Santa Filomena. Tú te preguntarás, ¿eran reales? ¿O se trataba de una poderosa ola de fe colectiva, capaz de generar la propia evidencia que la sustentaba? Muchos de estos testimonios fueron recogidos por la Iglesia, detallados con fervor y convicción. Hablaban de enfermos incurables que recuperaban la salud tras rezar a Santa Filomena, de amputaciones que cicatrizaban milagrosamente, de ceguera que se desvanecía. La fe, sin duda, jugaba un papel crucial. Pero, ¿hasta qué punto? ¿Cómo podemos separar la fe inquebrantable de la realidad objetiva?
La duda siempre acecha en estos casos. ¿Se exageraron los hechos? ¿Se atribuyeron a la santa curaciones que tenían otras explicaciones médicas? La medicina del siglo XIX no era tan avanzada como la actual, y muchas enfermedades se atribuían a causas desconocidas. Quizás algunas de esas curaciones milagrosas simplemente fueron el resultado de la propia capacidad del cuerpo para sanarse, impulsada por la poderosa fe del paciente. Pero la fe ciega tiene sus detractores. A medida que la devoción a Santa Filomena crecía exponencialmente, también lo hacía el escepticismo. ¿De dónde surgían esas curaciones milagrosas? ¿Era Filomena una santa auténtica, o una ingeniosa invención que llenaba un vacío espiritual? Las preguntas comenzaron a surgir entre los círculos académicos y religiosos, sembrando la duda en muchos corazones. La falta de evidencia histórica sólida sobre la existencia de Santa Filomena alimentó la controversia. No había registros fiables que corroboraran su vida o martirio. Su historia, aparentemente sacada de la nada, se basaba en una inscripción críptica en una cripta romana, interpretada de forma controvertida por el propio Padre Dono, el impulsor de su culto. ¿Era esta interpretación precisa, o una conveniente lectura para sustentar su narrativa? La acusación de fraude resonaba con fuerza. Algunos llegaron a sugerir que las curaciones atribuidas a Santa Filomena eran producto de sugestión, coincidencias o incluso engaños deliberados. La falta de un riguroso análisis científico de los supuestos milagros, propio de la época, dejaba espacio para interpretaciones alternativas, menos mágicas y más mundanas. ¿Te imaginas la furia de quienes habían depositado su fe en ella, al descubrir un posible engaño? La controversia no tardó en llegar a los círculos académicos. Historiadores y teólogos se enfrentaron en un acalorado debate. Para algunos, las curaciones atribuidas a Santa Filomena eran simples coincidencias, fruto de la sugestión o de tratamientos médicos contemporáneos que pasaban desapercibidos. Se cuestionaba la veracidad de los documentos que supuestamente respaldaban su existencia, apuntando a posibles falsificaciones o malinterpretaciones. Por otro lado, los defensores de Santa Filomena se aferraban a la fe inquebrantable de miles de devotos que testimoniaban sus milagros. Se argumentaba que la falta de evidencia histórica contundente no negaba la posibilidad de su existencia, ya que la información de la época podía ser incompleta o inaccesible. Algunos historiadores defendían la autenticidad de los documentos, presentando análisis y contraargumentos a las críticas. El debate se centraba en la interpretación de los escasos registros históricos disponibles. ¿Eran suficientes las pruebas para confirmar o refutar la existencia de una mártir cristiana del siglo IV? La falta de fuentes primarias fiables dificultaba la tarea. Para muchos historiadores, la evidencia era insuficiente para sostener la narrativa de Santa Filomena, dejando su historia envuelta en un misterio que persiste hasta nuestros días. Pero la controversia no se quedó en el plano teórico. A finales del siglo XIX, la búsqueda de pruebas físicas se convirtió en una obsesión. Tú te preguntarás, ¿qué evidencias materiales podían confirmar o refutar la existencia de Santa Filomena? Las excavaciones en las catacumbas romanas, lugares de enterramiento de los primeros cristianos, se convirtieron en el centro de la investigación. Se buscaban restos, inscripciones, cualquier indicio que pudiera conectar a una joven mártir con el culto que se le rendía. Los hallazgos, sin embargo, fueron escasos y ambiguos. Se encontraron algunos restos, pero su atribución a Filomena fue, y sigue siendo, un tema de intenso debate. Las inscripciones, si bien sugerían la existencia de mártires jóvenes, no ofrecían pruebas concluyentes sobre la identidad de la santa. La falta de evidencia irrefutable alimentó aún más la controversia. ¿Se había exagerado la importancia de las curaciones atribuidas a ella? La ausencia de pruebas arqueológicas concluyentes no silencia la fe de muchos. Para ellos, la falta de evidencia física no invalida la realidad de las curaciones y la devoción a Santa Filomena. La fe, argumenta la gente, trasciende la evidencia material. Pero la falta de hallazgos arqueológicos contundentes continúa siendo una piedra angular en el misterio que rodea a esta santa. Pero la búsqueda no terminó en el siglo XIX.
Hoy, el misterio de Santa Filomena sigue vivo, alimentando nuevas investigaciones. Tú te preguntarás, ¿qué buscan los investigadores en la actualidad? La respuesta es compleja y abarca desde la confirmación de su existencia histórica hasta el análisis de las implicaciones de su culto. Se revisan antiguos textos, buscando referencias adicionales a su vida y martirio que pudieran corroborar o refutar las leyendas existentes. Se analizan los pocos artefactos asociados a su culto, sometiéndolos a pruebas científicas para determinar su autenticidad y datación. Cada detalle, por pequeño que parezca, es crucial para reconstruir su posible historia. Además, se investigan los patrones de su culto a lo largo de la historia, buscando entender su evolución y la razón de su sorprendente popularidad a pesar de la falta de evidencia concluyente. Es un trabajo detectivesco que combina la historia, la arqueología, la antropología y la teología en la búsqueda de la verdad sobre esta enigmática santa. Pues bien, la respuesta a esa pregunta no es sencilla. A lo largo de los años, la figura de Santa Filomena ha sido interpretada de maneras muy distintas. Algunos la consideran una santa auténtica, una mártir cristiana cuyos restos fueron encontrados en las catacumbas romanas. Sus milagros, atribuidos a su intercesión, se cuentan por miles, alimentando la devoción popular. Otros, sin embargo, cuestionan su autenticidad histórica. Señalan la falta de evidencia concluyente sobre su existencia, la poca información fiable que existe en registros históricos y la posible fabricación de su historia. Algunos historiadores apuntan a una confusión con otras santas o incluso a una invención completa, producto de la devoción popular del siglo XIX. La verdad es que la historia de Santa Filomena está envuelta en un velo de misterio, y la falta de documentos históricos fiables hace que sea difícil determinar con certeza quién fue en realidad. ¿Una santa olvidada por la historia? ¿Un personaje inventado? Quizás la respuesta se encuentre en algún lugar entre estas dos posibilidades, en una mezcla de leyenda y realidad que ha cautivado a generaciones. Pero, ¿quién era Filomena en realidad y qué sabemos del mundo en el que supuestamente vivió? Para entenderla, debemos viajar al siglo IV, al corazón de Roma. Imagina, el Imperio Romano, en plena decadencia, ya no es la potencia indiscutible que conociste en tus libros de historia. Las luchas internas por el poder son constantes, el cristianismo, aún perseguido, empieza a ganar terreno, aunque la adoración a los dioses paganos aún perdura con fuerza. El emperador Constantino acaba de legalizar el cristianismo, pero la transición no es pacífica. Había tensiones entre los cristianos y los paganos, y dentro del propio cristianismo, diferentes sectas competían por la influencia. La sociedad romana es una mezcla compleja de creencias, tradiciones y conflictos. Piensa en la opulencia de los ricos frente a la pobreza extrema de la mayoría de la población. Un panorama social desigual y lleno de contrastes. En este contexto convulso, surge la figura de Filomena. Una joven, posiblemente de noble cuna, que según la leyenda, fue martirizada por su fe. Pero, ¿qué tan real es esta historia? ¿Es una figura histórica o una creación posterior? La respuesta, como ya te habrás imaginado, es compleja y envuelta en un misterio que ha perdurado hasta nuestros días. Analicemos las fuentes, las pruebas y las diferentes interpretaciones que existen alrededor de su vida. Pero la historia de Filomena no se queda en los fríos datos históricos. A lo largo de los siglos, la leyenda ha tejido una red de mitos y creencias a su alrededor. Se dice que su corta vida estuvo llena de milagros, incluso antes de su martirio. Hablan de una niña de excepcional belleza y piedad, capaz de realizar curaciones inexplicables y de comunicarse con el mundo espiritual. ¿Te imaginas la fuerza que se le atribuía a una niña tan joven? Las leyendas populares la describen como una intercesora poderosa, capaz de intervenir en situaciones desesperadas. Se le atribuyen curaciones milagrosas, especialmente de enfermedades infantiles y problemas de fertilidad. Muchos la invocan en momentos de angustia, buscando su protección y su guía. Su imagen, a menudo representada con las flechas que simbolizan su martirio, se ha convertido en un símbolo de esperanza y consuelo. Pero también existen leyendas más oscuras.
Algunas historias hablan de apariciones misteriosas, de intervenciones divinas que se manifiestan de formas inesperadas. Se dice que su presencia aún se siente en ciertos lugares, como un susurro de esperanza en la oscuridad. Estas historias, transmitidas de generación en generación, han contribuido a la fascinación que rodea a la figura de Santa Filomena, alimentando el misterio que la envuelve. ¿Pero qué hay detrás de la iconografía que la acompaña? Observa con atención las imágenes de Santa Filomena, a menudo la verás con una palma de mártir, símbolo de su fe inquebrantable y su sacrificio. Esa palma no es solo una planta, representa su victoria sobre la muerte, su perseverancia ante la adversidad. Es una imagen que te habla de fuerza interior, de la capacidad de mantenerse firme en las creencias propias, incluso frente a la persecución. Y luego está la flecha, símbolo de su martirio, de la violencia que sufrió. Pero fíjate bien, la flecha no solo representa la muerte, sino también la dirección, el camino que ella eligió. Un camino de fe, a pesar del dolor y del sufrimiento. Es un recordatorio de que las pruebas de la vida, aunque dolorosas, pueden guiarnos hacia un propósito superior. ¿Qué te sugiere a ti la imagen de una flecha atravesando un corazón? Finalmente, la corona, símbolo de su santidad, de la gloria que le espera. Pero no es una corona opulenta, sino una corona sencilla, que representa la pureza y la humildad. Es un recordatorio de que la verdadera grandeza no reside en la riqueza o el poder, sino en la fe y la entrega a un propósito superior. Para ti, ¿qué significa la corona en el contexto de la vida de Santa Filomena? Su sacrificio, reflejado en la palma, nos lleva a preguntarnos, ¿dónde se recuerda y venera a Santa Filomena? Su culto, aunque relativamente reciente en la historia de la Iglesia, se expandió con sorprendente rapidez durante el siglo XIX. Ibas a encontrar capillas y altares dedicados a ella en lugares insospechados, un testimonio silencioso de la fe popular que la abrazó con fervor. Desde pequeñas capillas rurales, humildes testigos de la devoción de los fieles, hasta imponentes basílicas construidas en su honor, la presencia de Santa Filomena se extendió por todo el mundo. En Italia, su país de origen, según la leyenda, numerosos santuarios conservan reliquias y objetos relacionados con su vida, atractores de peregrinos que buscan su intercesión divina. Pero su influencia trascendió fronteras. En Francia, España y América Latina, numerosas iglesias incorporaron a Santa Filomena en su iconografía y liturgia. Recuerda que, aunque la canonización oficial es posterior, su devoción floreció con intensidad en el siglo XIX, dejando una huella imborrable en la arquitectura religiosa de la época. Así que, la próxima vez que visites una iglesia antigua, fíjate bien. Quizás, entre las imágenes de santos y vírgenes, encuentres a Santa Filomena, silenciosa testigo de una fe profunda y un misterio aún por desentrañar completamente. Su presencia en tantos lugares de culto es una prueba irrefutable de su impacto perdurable en la espiritualidad del siglo XIX. Sorprendentemente, la devoción a Santa Filomena trascendió las fronteras geográficas con una rapidez asombrosa. ¿Y qué le pedían los fieles a esta santa de rostro juvenil y mirada compasiva? Principalmente, salud. Miles de cartas y testimonios dan cuenta de curaciones milagrosas atribuidas a su intercesión. Enfermedades consideradas incurables en la época parecían desvanecerse ante la fe inquebrantable en su poder. Tú también te preguntarás, ¿qué misterios se esconden tras estas sanaciones? Pero la salud no era la única petición. La protección de los niños era otra plegaria común. En una época con alta mortalidad infantil, la fe en Santa Filomena ofrecía consuelo y esperanza a padres desesperados. Las madres llevaban a sus pequeños a los santuarios, suplicando por su bienestar, su crecimiento sano y su protección contra las enfermedades. Imagina la escena, miles de oraciones subiendo al cielo, cargadas de fe y desesperación a partes iguales. Además, se le pedía ayuda en situaciones difíciles, en momentos de angustia y desesperación. La búsqueda de consuelo, de guía espiritual y de fortaleza ante la adversidad eran otras súplicas frecuentes. La fe en Santa Filomena se convertía en un ancla en medio de la tormenta, una luz en la oscuridad.
Para muchos, ella representaba la esperanza en un mundo marcado por la pobreza, la enfermedad y la incertidumbre. Tú podrías preguntarte, ¿qué hacía tan especial su capacidad para inspirar esa profunda fe? Pero, ¿qué hay detrás de esta fe ciega? Tú te preguntarás, ¿qué dicen los análisis modernos sobre las reliquias atribuidas a Santa Filomena? La respuesta, como muchas cosas en su historia, es compleja. En el siglo XIX, la autenticidad de los restos fue recibida con entusiasmo, pero el escrutinio científico posterior arrojó resultados sorprendentes, o mejor dicho, sorprendentemente inconsistentes. Los primeros análisis, con las técnicas disponibles entonces, no pudieron determinar con certeza la edad o el origen de los huesos. Estudios posteriores, con métodos más avanzados, se encontraron con una falta de evidencia concluyente para determinar la autenticidad de las reliquias. La datación por carbono, por ejemplo, resultó en un amplio margen de error, incapaz de confirmar o refutar la supuesta antigüedad. La ausencia de marcas distintivas o características únicas hizo la tarea de autenticación aún más difícil. La falta de consistencia en las descripciones históricas de los restos también dificultó el proceso. En resumen, la ciencia moderna no ha podido confirmar ni desmentir la autenticidad de las reliquias. Esto deja un misterio persistente, alimentando la fe de algunos y la duda de otros. La falta de evidencia concluyente no necesariamente invalida la devoción a Santa Filomena, pero sí nos invita a considerar la complejidad de la historia y la intersección entre fe y ciencia. La verdad, al igual que la santa misma, permanece envuelta en un aura de misterio. Compleja. Las pruebas científicas, en su mayoría, no respaldan la autenticidad de las reliquias. Pero esto no explica la ferviente devoción que despertó Santa Filomena. Entonces, ¿por qué tanta controversia? La respuesta nos lleva a los detractores de su culto, aquellos que desde el principio vieron con escepticismo la repentina aparición de esta santa y la velocidad con la que se extendió su veneración. Muchos historiadores y teólogos cuestionaron la falta de evidencia histórica sólida sobre su existencia. ¿De verdad existió una mártir cristiana en el siglo IV con ese nombre? Las fuentes originales que supuestamente corroboraban su historia eran, en el mejor de los casos, ambiguas y sujetas a interpretaciones muy diversas, lo que generó dudas sobre su veracidad. La ausencia de menciones en los documentos eclesiásticos antiguos también alimentó la desconfianza. Además, la rapidez con la que se propagó el culto a Santa Filomena, impulsado por la poderosa familia de los Rocher, levantó sospechas. Algunos vieron en ello una maniobra estratégica para consolidar su poder e influencia, utilizando la fe popular como herramienta. La falta de rigor en la investigación de su historia y la promoción apresurada de su culto contribuyeron a la desconfianza de muchos sectores de la sociedad y la Iglesia. Pero si la ciencia dudaba, el arte no. Observa cómo la fe popular se plasmó en lienzos y esculturas. Santa Filomena, a pesar de la incertidumbre sobre su existencia histórica, se convirtió en una musa para los artistas del siglo XIX. Su imagen, con frecuencia, la muestra como una joven mártir, elegante y serena, incluso en medio del sufrimiento. Un aura de pureza y dulzura la acompañaba siempre. La iconografía se repetía, a menudo la representaban con las flechas que simbolizaban su martirio, vestida con atuendos blancos o rosados, colores asociados a la pureza y a la inocencia. Fíjate en los detalles, las palmeras, los lirios, símbolos recurrentes que refuerzan su imagen de santidad juvenil y mártir. Los artistas la idealizaron, creando una figura casi etérea, lejos del sufrimiento real que la leyenda le atribuye. En las pinturas, la luz juega un papel fundamental. Observa cómo los pintores utilizaban la luz para destacar su belleza y su aura de santidad. Los tonos suaves, los colores pastel, contribuyen a crear una atmósfera de paz y serenidad alrededor de la figura de Santa Filomena. Es una imagen que transmite una sensación de calma y esperanza, una imagen que seguramente conectó con las emociones de la época. Pero la imagen de Santa Filomena trascendió la pintura y la escultura. Imagínate, tú, la fuerza de su leyenda se filtró en la literatura del siglo XIX. Autores,
atraídos por el misterio que la rodeaba, la incorporaron a sus obras, creando personajes y narraciones que reflejaban la devoción popular y la fascinación por su enigmática historia. ¿Cómo la retrataban? Con una mezcla de admiración y asombro. A veces, la representaban como una figura etérea, casi celestial, símbolo de pureza e inocencia. En otras ocasiones, la convertían en un personaje activo dentro de la trama, una santa que intervenía en los conflictos, guiando a los protagonistas o ayudándolos en momentos de angustia. Verás, su presencia en las novelas y poemas no solo servía para adornar la narrativa, sino que añadía un elemento de misterio y fe. Piensa en la cantidad de historias que se pudieron tejer alrededor de su figura. Su historia, llena de interrogantes, era un lienzo perfecto para la imaginación literaria. Los escritores se inspiraron en la devoción popular y en la imagen icónica de la santa para crear personajes complejos y narrativas cautivadoras. En definitiva, Santa Filomena, incluso sin una biografía histórica verificada, se convirtió en un personaje literario ineludible de su tiempo. Rodeaba su figura. Pero, ¿qué impacto real tuvo Santa Filomena en la vida cotidiana de las personas del siglo XIX? Más allá de las páginas de las novelas, su influencia se manifestó en la construcción de iglesias y capillas dedicadas a ella en todo el mundo. Piensa en la cantidad de comunidades que encontraron consuelo y esperanza en su historia, en un momento de grandes cambios sociales y avances científicos que a veces generaban incertidumbre. Su culto se extendió con una rapidez sorprendente, generando una devoción ferviente en muchos. Imagina las procesiones, las plegarias, las promesas. Santa Filomena se convirtió en un símbolo de esperanza y fe para muchos, un faro en medio de la oscuridad. Su imagen, reproducida en miles de estampas y medallas, se convirtió en un amuleto, un recuerdo tangible de su leyenda. Pero su legado no se limita a la esfera religiosa. Su historia inspiró obras de arte, música y hasta diseños de moda. Incluso hoy en día, su nombre resuena en ciertos lugares, recordándonos la fuerza que tuvo su leyenda en el imaginario colectivo del siglo XIX. ¿Te imaginas la cantidad de artistas, artesanos y personas comunes que se vieron influenciados por su figura? Pero la construcción de iglesias y la devoción popular son solo una parte de la historia. ¿De dónde surgió realmente el culto a Santa Filomena? Las fuentes históricas son escasas y contradictorias, dejando un vacío que alimenta las especulaciones. ¿Fue una invención del siglo XIX, una apropiación de una figura legendaria, o existe un núcleo de verdad histórica que aún no hemos desenterrado? La autenticidad de los restos óseos atribuidos a Santa Filomena también es un punto crucial de debate. ¿Son realmente los restos de una mártir del siglo IV, o una manipulación posterior? Las pruebas científicas son inconclusas y las interpretaciones varían ampliamente, dejando la cuestión abierta a la especulación y el misterio. Y finalmente, ¿cuál fue el verdadero alcance de su influencia? Más allá de las curaciones milagrosas y la fervorosa devoción, ¿qué legado tangible dejó Santa Filomena en la sociedad del siglo XIX? ¿Cómo afectó su culto a las estructuras de poder, a las creencias populares o incluso al arte y la literatura de la época? Estas son preguntas que siguen resonando en el tiempo, desafiando a los investigadores y alimentando la fascinación por este enigma. Pero la falta de información histórica no significa el fin del misterio. Imagina esto, hoy, tú tienes acceso a herramientas que los investigadores del siglo XIX solo podían soñar. El análisis de ADN antiguo, por ejemplo, podría revelar información genética de los restos atribuidos a Santa Filomena, ofreciendo pistas sobre su origen y descendencia. Podríamos comparar su ADN con el de otras figuras históricas de la época, quizás encontrando conexiones inesperadas. La tecnología de imagen también juega un papel crucial. La fotografía de alta resolución y el análisis de imágenes digitales podrían revelar detalles ocultos en los pocos documentos y reliquias existentes. Piensa en las inscripciones casi ilegibles o en las pinturas desgastadas por el tiempo. La tecnología moderna podría desentrañar sus secretos, desvelando nuevas claves sobre la vida de Filomena. Y no nos olvidemos de la lingüística computacional.
Al analizar textos antiguos en diferentes idiomas, algoritmos podrían identificar patrones y conexiones que escapan a la mirada humana. Tal vez, entre las páginas olvidadas de antiguos libros, se esconda la auténtica historia de Santa Filomena, esperando a ser revelada por la inteligencia artificial. El análisis de ADN, la datación por carbono, la investigación genealógica, herramientas impensables para los investigadores del siglo XIX que se enfrentaron al misterio de Santa Filomena. Tú, ahora, puedes comprender la magnitud de su esfuerzo, la paciencia y la rigurosidad con la que intentaron desentrañar un enigma que, en su época, parecía insuperable. Piensa en la frustración que debieron sentir ante la falta de recursos, la escasez de información y la resistencia de las propias instituciones. Pero la historia de Santa Filomena nos enseña algo más allá de la búsqueda de la verdad histórica. Nos habla de la fe, de la perseverancia y de la importancia de la tradición oral. Incluso en la ausencia de pruebas irrefutables, la historia de esta santa ha perdurado, transmitida de generación en generación, moldeada por las creencias y las interpretaciones de cada época. ¿Qué significa esto para ti? Reflexiona sobre cómo la interpretación de la historia puede cambiar con el tiempo y con el acceso a nuevas herramientas. La historia de Santa Filomena es un recordatorio de que la verdad es un proceso, una construcción constante, y que a veces, el misterio es tan importante como la solución. Aprender sobre su enigma nos invita a cuestionar nuestras propias creencias y a valorar la búsqueda del conocimiento, incluso cuando éste se encuentra envuelto en la incertidumbre. Tú, ahora, con el poder de la ciencia moderna en tus manos, puedes analizar las pruebas que desconcertaron a aquellos investigadores del siglo XIX. Imagina la presión, un supuesto cuerpo incorrupto, atribuido a una santa de la que apenas se tiene constancia histórica. ¿Qué decían los documentos de la época? ¿Había registros fiables que corroboraran la existencia de Santa Filomena antes de su supuesta aparición milagrosa? La autenticidad de los restos dependía de esa confirmación histórica, de la verificación de las fuentes. ¿Se encontraban las reliquias en un contexto arqueológico que pudiera respaldar su origen? Los materiales con los que se conservaban, los ataúdes, los tejidos, ofrecían pistas sobre su antigüedad real. Cada detalle, por insignificante que pareciera a simple vista, era crucial. Pero la investigación no termina ahí. Considera el análisis de los materiales mismos, de qué estaban hechos los restos. ¿Su composición química correspondía con la época atribuida a Santa Filomena? ¿Se detectaron sustancias o tratamientos que pudieran indicar una manipulación posterior? El análisis de los materiales, un campo que en el siglo XIX estaba apenas en sus inicios, es clave para desentrañar la verdad. Ahora, imagina el impacto de todo esto en la sociedad del siglo XIX. Un cuerpo incorrupto, atribuido a una santa relativamente desconocida, atrajo la atención de miles. Piensa en las peregrinaciones, en la fe renovada, en la esperanza que generó en medio de una época convulsa. ¿Cómo influyó en las creencias populares? ¿Aumentó la devoción religiosa o generó controversia y escepticismo? El culto a Santa Filomena se convirtió en un fenómeno social. Considera la influencia en el arte, la literatura y la música de la época. ¿Cómo se representó a la santa? ¿Qué valores y símbolos se asociaron a su figura? La iconografía, los cuadros, las estampas, todo contribuyó a la construcción de un relato colectivo. Pero no todo fue fe ciega. El fenómeno también provocó debates intelectuales y científicos. Recuerda que el siglo XIX fue una época de avances científicos y de cuestionamiento de las creencias tradicionales. ¿Cómo se enfrentaron las explicaciones científicas con las religiosas? ¿Hubo rechazo o aceptación de la figura de Santa Filomena por parte de la comunidad científica? Finalmente, piensa en el impacto económico. Las peregrinaciones generaron ingresos para las ciudades y pueblos que albergaban los lugares de culto a Santa Filomena. ¿Cómo afectó este fenómeno a la economía local? ¿Qué nuevas oportunidades de negocio surgieron en torno al culto? Analiza las implicaciones sociales y económicas de este fenómeno religioso. Pero, ¿qué papel jugó la Iglesia Católica en este fenómeno? No fue un simple espectador pasivo.
La Iglesia, ante la evidencia del cuerpo incorrupto y el creciente fervor popular, se vio ante una oportunidad. Imagina las implicaciones: una santa desconocida, con un poder aparentemente milagroso, podía revitalizar la fe en una época de cambios sociales y científicos que ponían en duda la autoridad religiosa. La Iglesia, con su astucia institucional, supo aprovechar la coyuntura. La promoción oficial del culto comenzó con la investigación del caso. Se estudió el cuerpo, se recogieron testimonios de curaciones milagrosas atribuidas a su intercesión. La Iglesia, con su maquinaria de canonización, se puso en marcha, aunque, ten en cuenta, sin llegar a la canonización formal. Sin embargo, la aprobación tácita, la difusión de la historia a través de sermones, publicaciones y la autorización de celebraciones litúrgicas en su honor, fue una estrategia poderosa. Recuerda que la Iglesia no solo validó el culto, sino que lo impulsó. La construcción de santuarios, la impresión de estampas y oraciones, la organización de procesiones, todo estaba cuidadosamente orquestado para canalizar la devoción popular hacia Santa Filomena. Este apoyo institucional fue crucial para el éxito del culto, transformando a una santa relativamente desconocida en un fenómeno religioso de masas durante el siglo XIX. Fue una respuesta estratégica a la modernidad, una forma de contrarrestar la creciente secularización. Ahora bien, ¿cómo se comparaba Santa Filomena con otras santas canonizadas en esa época? A diferencia de muchas, su historia carecía de una tradición escrita extensa y verificable. Su culto se basó en la supuesta descubrimiento de su tumba y la interpretación de unos pocos símbolos encontrados junto a sus restos. Esto contrastaba con las vidas de santas con extensas hagiografías, repletas de milagros y narraciones detalladas de su vida. Piensa en la cantidad de información histórica que rodea a figuras como Santa Teresa de Ávila, por ejemplo, una diferencia abismal. Sin embargo, la rapidez con la que se extendió su devoción sí tenía paralelismos con otros casos de santas populares. Recuerda cómo algunas figuras religiosas, a pesar de una documentación histórica limitada, lograron capturar la imaginación y el fervor popular gracias a la creencia en sus milagros y su supuesta intercesión divina. La fe popular, a menudo, se antepone a la rigurosa investigación histórica. En ese sentido, Filomena compartía ese rasgo con otras santas cuya popularidad se basó más en la fe ciega que en la evidencia documental. Una diferencia crucial, sin embargo, radicaba en la forma en que la Iglesia abordó su canonización. A diferencia de un proceso largo y riguroso, en el caso de Filomena, la falta de evidencia histórica se vio compensada por la fuerza del fervor popular. La Iglesia, en ciertos momentos, ha demostrado flexibilidad en sus procedimientos de canonización, dependiendo de factores sociopolíticos y religiosos. En este contexto, el caso de Filomena se convierte en un estudio de caso fascinante sobre la interacción entre fe, historia y poder institucional. Pero la escasez de datos sobre Santa Filomena no la deja aislada. Tú te preguntarás, ¿existen otras historias similares, leyendas que comparten esa misma aura de misterio y falta de evidencia tangible? La respuesta es sí. Muchas santas de la época, sobre todo las veneradas localmente, carecían de hagiografías detalladas, sus historias transmitidas oralmente a través de generaciones, mezclando a veces realidad y leyenda. Piensa en las numerosas vírgenes y mártires cuyo martirio se describe con vagas similitudes, sus sufrimientos narrados con una poética que deja más preguntas que respuestas. Es posible que la historia de Filomena, con sus elementos de misterio y persecución, sea una amalgama de diferentes relatos populares, un mosaico de tradiciones locales que convergieron en su figura. La falta de registros históricos concretos abre la puerta a la especulación. ¿Podría su historia ser una adaptación de un antiguo mito pagano, transformado y cristianizado para encajar en la devoción religiosa de la época? La superposición de símbolos y narrativas entre religiones antiguas y el cristianismo es un fenómeno bien documentado. Quizás, la historia de Santa Filomena no sea tan única como parece a primera vista. Sí, la escasez de información histórica hace que su historia se parezca a otras leyendas enigmáticas. Pero, ¿cómo ha llegado Santa Filomena a la cultura popular? Su presencia en el cine, la televisión y la música
aunque limitada, nos da una idea de su fascinación perdurable. Piensa en ello, una santa misteriosa, con una historia difusa, ¿no es el material perfecto para una buena historia? En el cine, probablemente no encuentres películas dedicadas exclusivamente a ella, pero su imagen, su misterio, podría aparecer como un elemento simbólico en alguna película de época, representando la fe inquebrantable o la esperanza en tiempos oscuros. Imagina una escena, una joven rezando ante una imagen de Santa Filomena, buscando consuelo en medio de una tragedia. En la televisión, podrías encontrarla mencionada en algún documental sobre santos o leyendas, o quizás como un elemento de fondo en una serie histórica. Quizás una escena en un hospital, una cruz con su imagen en la pared, un detalle que nos recuerda su presencia silenciosa pero constante en la memoria colectiva. Incluso en alguna novela histórica, su nombre podría aparecer. Y en la música, ¿quién sabe? Quizás una ópera romántica del siglo XIX, con una historia que evoca su misterio, o una canción folclórica italiana que habla de su leyenda. Es menos probable, pero no imposible. La música, al igual que el cine y la televisión, puede capturar la esencia intangible de esta santa enigmática, convirtiéndola en algo más que un simple nombre en un libro de historia. Pero volvamos a la enigmática Santa Filomena. Su muerte, un misterio envuelto en la bruma del tiempo, es el corazón de su leyenda. No hay registros históricos precisos sobre cómo falleció. Solo rumores, especulaciones, y la falta de información confiable nos deja con más preguntas que respuestas. ¿Murió joven, víctima de una enfermedad desconocida en aquella época? ¿Fue un martirio, como se ha sugerido en algunas versiones de su historia, aunque sin pruebas contundentes? Algunas hipótesis apuntan a una posible muerte por enfermedad infecciosa, común en la época. Imagina las precarias condiciones sanitarias del siglo III. Una simple infección podría haber resultado fatal. Otras teorías, más románticas, la presentan como mártir, sacrificada por su fe. Pero, ¿qué evidencia sustenta estas afirmaciones? La verdad es que la escasez de documentos históricos dificulta cualquier conclusión definitiva. La falta de fuentes fiables nos deja en un terreno incierto. Quizás nunca sepamos con exactitud cómo murió Santa Filomena. Su historia, envuelta en misterio, se ha convertido en un lienzo donde la imaginación puede pintar diferentes escenarios. Pero la ausencia de pruebas concretas nos obliga a aceptar la incertidumbre como parte integral de su legado. La falta de datos históricos se convierte en parte de su enigma. Pero la falta de datos concretos sobre su muerte no desvaneció su figura. Al contrario, alimentó la leyenda. ¿Cómo sucedió? La incertidumbre se convirtió en un terreno fértil para la fe. La ausencia de pruebas históricas fue llenada por la devoción popular, por las oraciones susurradas en iglesias a lo largo de los siglos. Tú mismo podrías sentir la fuerza de esa creencia inquebrantable, transmitida de generación en generación. Esa falta de información tangible la convirtió en una figura mística, casi etérea. La imagen de Santa Filomena, joven y pura, resonó profundamente en el corazón de los creyentes. Su supuesta muerte prematura, rodeada de misterio, la elevó a la categoría de mártir, amplificando la veneración que se le profesaba. La fe, en este caso, no necesitó de hechos concretos para crecer, se alimentó de la propia incertidumbre. La devoción popular, expresada en oraciones, milagros atribuidos y peregrinaciones a los santuarios dedicados a ella, fueron tejiendo la trama de su leyenda. Cada historia, cada testimonio, cada supuesta curación, contribuyó a solidificar su figura en la memoria colectiva. No fue la historia la que hizo a Santa Filomena, sino la fe inquebrantable de quienes creyeron en ella, quienes la mantuvieron viva a través del tiempo. Y esa fe, tú lo sabes, es una fuerza poderosa. Esa incertidumbre, esa falta de datos concretos, se convirtió en el mejor aliado para la expansión de su culto. Imagina, una santa misteriosa, con una historia apenas esbozada, perfecta para ser moldeada a la voluntad de la fe popular. Y ahí es donde entra en juego la propaganda, un arma poderosa en la época. No hablamos de la propaganda moderna,
sino de la difusión de imágenes, relatos y milagros atribuidos a ella, diseminados por boca en boca, mediante estampas, folletos y, sobre todo, a través de la construcción de santuarios. La imagen de Santa Filomena, joven y bella, mártir inocente, resultaba irresistible. Las estampas, muchas de ellas de una belleza sorprendente para la época, se convirtieron en objetos de devoción, adornando hogares humildes y palacios aristocráticos por igual. Cada estampa, cada relato de un milagro atribuido a su intercesión, era un nuevo ladrillo en la construcción de su leyenda. Se imprimían y se distribuían masivamente, reforzando su popularidad de manera exponencial. Piensa en el boca a boca, en la transmisión de historias de curaciones milagrosas atribuidas a su intercesión. Cada testimonio, por más improbable que parezca ahora, se sumaba al aura de misterio y poder que rodeaba a la santa. Esta propagación orgánica, combinada con la producción y distribución de imágenes y relatos impresos, conformó una estrategia de marketing religioso, extremadamente efectiva para la época, catapultando a Santa Filomena a la cúspide de la popularidad religiosa. Pero más allá del misterio, ¿qué nos deja la historia de Santa Filomena? Su vida, aunque envuelta en sombras, nos habla de la fuerza de la fe incluso ante la adversidad. Piensa en su corta existencia, marcada por la persecución y el sufrimiento, pero también por una inquebrantable convicción en sus creencias. Esa resiliencia, esa capacidad de mantener la esperanza en medio de la dificultad, es una lección invaluable para ti, en tu propio camino. Su martirio, aunque rodeado de leyenda, nos recuerda la importancia de la perseverancia en la defensa de nuestros valores. No se trata solo de creer, sino de vivir según esas creencias, de mantener la integridad incluso ante la presión o la amenaza. La figura de Filomena nos invita a reflexionar sobre nuestra propia coherencia y a preguntarnos qué estamos dispuestos a defender con valentía. Finalmente, la rápida expansión de su culto, a pesar de la falta de evidencia histórica, nos enseña algo sobre la potencia de la fe popular y la búsqueda de consuelo espiritual. Aunque su historia sea incierta, la devoción que despertó en miles de personas habla de una necesidad profunda de conexión con lo trascendente, de una esperanza que trasciende la razón y la evidencia. Esa búsqueda de sentido, esa conexión con algo más grande que nosotros mismos, es un legado que perdura hasta hoy. Pero, ¿cuánto de lo que sabemos sobre Santa Filomena es realmente cierto? La verdad es que su historia está envuelta en una densa niebla de leyendas y especulaciones. La falta de fuentes históricas fiables ha dado pie a numerosas interpretaciones, algunas incluso contradictorias entre sí. Tu propia investigación te llevará a descubrir que muchas de las narraciones populares sobre su vida son, en el mejor de los casos, exageraciones o, en el peor, invenciones posteriores. Por ejemplo, la fecha de su martirio, el lugar exacto, incluso su propia existencia histórica, todo ello está sujeto a debate. Muchos historiadores dudan de la veracidad de los relatos que describen su tortuosa muerte a manos de los romanos. La falta de evidencia arqueológica y la ausencia de referencias en las crónicas de la época alimentan esas dudas. Analizar las fuentes con un ojo crítico es crucial para separar la realidad de la ficción. La devoción popular a Santa Filomena se disparó en el siglo XIX, gracias a la difusión de una particular historia, pero la investigación histórica posterior ha revelado inconsistencias y contradicciones en esta narración. Recuerda que la fe es un tema profundamente personal, pero es vital diferenciar entre la tradición oral y la evidencia histórica comprobable. No se trata de negar la fe, sino de comprender mejor el contexto histórico de una figura tan enigmática. Espero que hayas disfrutado de este viaje al misterio de Santa Filomena. Si te ha gustado, dale un like y suscríbete para más historias fascinantes como esta. Nos vemos en el próximo video.